Hola, bienvenidos a mi canal. Continuando con el tema del último video, la cultura de bebida en Corea, hoy hablaremos sobre las características de los coreanos, 한국인의 특징. Las personas en tu país, incluyéndote a ti, tendrán sus propias características. Los coreanos también tienen características únicas creadas en términos de sociedad y cultura. Asimismo, hay aspectos claramente diferentes de los países vecinos como Japón y China. Así que hoy echemos un vistazo a las características que destacan en los coreanos. Entonces, empecemos. 먼저 한국인들은 빨리빨리 문화에 익숙해서 좋게 말하면 행동이 빠르고 나쁘게 말하면 여유가 없고 항상 바쁘다고 해요. 지하철역에서 한국인들이 다른 나라 사람들보다 더 바쁘게 움직이는 것을 쉽게 볼 수 있어요. 버스 기사는 사람들이 자리에 앉기도 전에 출발하기도 하고 사람들은 버스가 서기도 전에 일어나서 내릴 준비를 해요. 대신 한국인들은 일을 정확하면서도 빠르게 처리해서 서비스를 이용할 때 정말 편리해요. Aquí echemos un vistazo de cerca a la cultura pali pali, que se puede decir que es el aspecto más característico de los coreanos. Cuando los extranjeros describen a los coreanos, lo que se menciona con mayor frecuencia es la cultura pali pali. Primero, pali pali significa rápidamente, y la cultura pali pali refleja una característica distintiva de los coreanos que les gusta actuar rápidamente y odian el retraso en el tiempo. El punto importante es que pali pali significa hacer las cosas lo más rápido posible sin cometer errores, no de manera descuidada ni apresurada. En otras palabras, es rápido y preciso, pero sin margen en la mente. Los coreanos están acostumbrados a dicha atmósfera y dan por sentado que la mayoría del personal que brinda servicios y los consumidores deben actuar sin demora y hacer las cosas rápidamente. No estaba consciente de este hecho cuando solo vivía en Corea, pero pude sentirlo cuando vivía en el extranjero. En particular, al utilizar tiendas, restaurantes o servicios públicos en el extranjero, me sentí un poco incómodo porque el servicio y la retroalimentación eran más lentas que en Corea. Además, camino rápido incluso entre los coreanos, por lo que a menudo me he sentido insatisfecho al viajar al extranjero debido al ritmo lento de los locales y extranjeros. Así que reflexioné profundamente sobre por qué se estableció la cultura pali pali en Corea. Personalmente creo que las principales causas son el rápido crecimiento de la economía coreana, la propensión al colectivismo y la feroz competencia que prevalece en la sociedad coreana. Corea era uno de los países más pobres del mundo hasta la década de 1960, pero desde entonces ha crecido muy rápidamente y se ha convertido en el Corea de hoy en día. Y en dicho rápido crecimiento, la rapidez y la diligencia se volvieron muy importantes. Además, los coreanos tienden a ser colectivistas, por lo que siempre están conscientes de actuar de manera semejante a los demás. Por último, debido a la intensa competencia en toda la sociedad coreana, hay una tendencia a dar gran importancia a la eficiencia en todos los aspectos. Debido a estos diversos factores, los coreanos parecen acostumbrarse a la cultura pali-pali sin siquiera darse cuenta. 한국인들 사이에서는 나이가 정말 중요하고 나이에 따라서 높임말을 잘 사용해야 해요. 일반적으로 나이가 다르면 친구라는 표현을 사용하지 않을 정도로 나이가 중요해요. 그런데 한국어의 높임말은 너무 복잡해서 안토니오도 자주 실수를 한다고 해요. 외국인들도 한국 회사에서 일하려면 나이 문화와 높임말에 대해서 잘 이해해야 한다고 해요. A continuación, echemos un breve vistazo a la cultura de usar palabras honoríficas en Corea. Como muchos de ustedes saben, en el coreano existe un concepto de honorífico. Por eso usamos palabras honoríficas para mostrar respeto a las personas mayores que nosotros con rangos más altos o desconocidos. En dichos casos es natural para los coreanos usar honoríficos, así que si no usas palabras honoríficas apropiadas para la situación, puede dejar una impresión bastante negativa. Los coreanos no esperan que los extranjeros que pueden hablar coreano utilicen con precisión los honoríficos,
pero los coreanos pueden identificar fácilmente las habilidades de idioma coreano de ellos según lo bien que distingan entre palabras informales y honoríficas dependiendo de la situación. Y en general los coreanos no usan la expresión 친구, es decir, amigo, cuando hay una diferencia de edad sin importar que sea tan solo un año. Y la persona más joven utiliza palabras honoríficas. Entonces, en general, el concepto 친구 es una relación de la misma edad. Sin embargo, cuando se trata de relaciones con extranjeros, está bien decir que son amigos incluso si tienen edades diferentes. 그리고 한국인들은 실생활에서 현금을 거의 안 쓰고 대부분 신용카드를 써요. 대부분의 상점도 손님들이 신용카드를 사용할 것이라고 생각하기 때문에 외국인들도 한국에서 생활할 때는 신용카드나 티머니 카드를 이용하는 편이 좋다고 해요. 그리고 한국인들은 매운 음식을 정말 좋아하고 배달 음식을 자주 먹어요. 한국에서는 스마트폰으로 간편하게 배달 음식을 주문할 수 있어요. Aquí vamos a aprender algunas palabras y frases útiles. 실생활 significa vida cotidiana y 현금, efectivo. Luego, bla bla 하는 편이 좋다 es una expresión para expresar que es mejor hacer bla bla. 배달 음식 significa comida a domicilio y 주문하다 significa hacer un pedido. Como se mencionó en los videos anteriores, la mayoría de los coreanos pagan con tarjeta de crédito, excepto en ciertas circunstancias. Incluso resulta incómodo pagar en efectivo, por lo que creo que debes tener esto en cuenta cuando viajes por Corea. Además, en Corea, donde se disfrutan los aperitivos nocturnos y la urbanización avanzado, la cultura y el servicio de entrega se han altamente desarrollado a medida que el uso de teléfonos inteligentes se ha vuelto muy común. Es por eso que muchos coreanos disfrutan de pedir la comida que desean y recibirla rápidamente sin restricciones de tiempo y lugar. 또 한국인들은 밤늦게까지 공부하거나 친구나 동료들과 술을 먹고 놀아요. 학생들이나 회사원들이 많은 곳은 밤 10시에도 사람들이 많아요. 늦게까지 공부하거나 술을 마시는 사람들이 많아서 밤 늦게까지 서비스를 제공하는 곳이 많고 대중교통도 늦은 밤까지 이용할 수 있어요. 한국은 치안이 좋아서 밤에도 안전하기 때문에 가능한 것 같아요. Aquí echemos un vistazo a algunas palabras importantes primero. Los colegas se llaman 동료 en coreano. Un empleado de empresa se llama 회사원. Por último, es una palabra un poco difícil. 치안 significa orden público. En comparación con personas de otros países, los coreanos estudian, cenan o salen a beber fuera de casa hasta muy tarde. Debido a este estilo de vida, hay muchas tiendas, restaurantes y bares que están abiertos hasta tarde en Corea. En particular, en Seúl, hay mucha gente en el metro sin importar su género o edad, incluso después de las 11 de la noche. Y hay muchas personas que toman autobuses o taxis incluso después de la medianoche. Hay muchas razones por las que muchos coreanos están activos por la noche. Primero, los estudiantes estudian en academias o bibliotecas hasta tarde y los empleados de empresa a menudo hacen horas extras o beben juntos tarde. Personalmente creo que ellos lo hacen porque tienen un día ocupado y muchos de ellos alivian el estrés acumulado durante la noche. Sin embargo, en mi opinión, todo esto se debe a que Corea del Sur tiene una buena seguridad, por lo que cada uno puede actuar relativamente seguro por la noche. No lo sabía cuando era más joven, pero más tarde, después de viajar a otros países, me di cuenta de que poder caminar solo por las calles por la noche, sin importar la hora del día, nunca es algo que se dé por sentado. 많은 한국인들이 30대가 되면 자동차를 구매해요. 가족 모두가 자동차를 가진 경우도 있다고 해요. 한국은 땅이 크지 않은데 사람이 많고 자동차도 많아서 교통 시스템이 발달했지만 길이 막히는 경우도 많아요. 또 한국인들은 친구들과 춤을 추는 것보다 노래 부르는 것을 더 좋아해요. 그래서 한국에는 노래방이 정말 많아요. Bueno, aquí está la parte final. Primero, veamos algunas palabras y expresiones.
30대 significa treintañeros y puedes utilizar como 10대, 20대, 30대, 40대. bla bla 하는 경우도 있다 significa incluso hay casos de bla bla. Es una expresión que se utiliza con frecuencia, así que es útil saberla. 땅 se refiere a la tierra, baile se llama 춤 y canción se llama 노래. Se usa el verbo 추다 para 춤 y se usa el verbo 부르다 para 노래. Luego, la sala de karaoke se llama 노래방. Una de las mayores diferencias que noté entre los coreanos y los latinos fue que los latinos disfrutan bailar en pareja, mientras que los coreanos tienden a disfrutar cantar. Quizás porque a los coreanos les encanta cantar, hay muchas salas de karaoke e incluso salas de karaoke de monedas en todos los rincones del país donde se puede disfrutar solo. Por otro lado, los coreanos no están familiarizados en absoluto con la cultura del baile social donde disfrutan bailando con pareja. Los países vecinos como Japón y China parecen ser iguales. Sin embargo, la cultura de club con música moderna es muy popular entre aquellos en sus 20s y 30s. Bueno, hasta aquí hemos averiguado algunas características únicas de los coreanos en comparación con las personas de otros países. ¿Qué te parece? ¿No son un poco diferentes de las personas en tu país? No he vivido en el extranjero por un largo tiempo, pero he vivido y viajado en varios países por un tiempo. Entonces creo que llegué a conocer las características de los coreanos que no había sentido mientras había estado en Corea, sino más bien cuando estaba en el extranjero o cuando regresé a Corea después de vivir en el extranjero. Algunas partes de los coreanos son realmente buenas, pero por el contrario, llegué a pensar que algunas partes podrían mejorar. Así creo que la gran ventaja de viajar al extranjero y vivir en el extranjero es que no solo profundiza mi comprensión de otros países y de las personas en otros países, sino también me permite tener una perspectiva relativa sobre mi propio país y su gente. Bueno, el video de hoy termina aquí y en el próximo video nos veremos con un video mejor con el tema de características de la vida coreana. Entonces, nos vemos pronto.